reencontramos en un nuevo cursito. Este ya es el nivel intermedio, ¿no? Empezamos con el básico y ahora miren que ya estamos en el intermedio y, Dios mediante, también nos vemos en el avanzado, ¿no? Los 3 niveles de Excel dentro de una de las mejores instituciones de capacitación que es CITEC, y siento un verdadero placer de formar parte de este gran equipo. Arnold también, de tiempo volvemos a trabajar. Así que ya saben, cualquier soporte, pregunta referente a nuestro curso, Arnold es quien siempre nos va a estar ayudando, ¿ya? Y ahora sí, empezamos con un temita muy interesante. Para los que tal vez son nuevos en el curso, bienvenidos. Mi nombre es Lucía Serrano y yo les voy a estar acompañando como su docente en este cursito. Ya saben que conmigo pueden sin temor a dudas, preguntarme si algo no les salió, volvemos a repetir. Y si algo no me sale también, mentira, igual estamos aquí todos para aprender, ¿ya? El día de hoy, como Arnold dijo, nos toca el tema número 1 y empezamos con fuerza porque ya trabajamos funciones condicionales y lógicas. Después de las funciones básicas y condicionales que vimos anteriormente, como la función contar sí, contar, o también promedio sí, sumar sí, vienen las funciones condicionales y lógicas. Y para hacer un recordatorio, vamos a trabajar aquí la función sí, que también la vimos en la última clase, ¿no? Con los que estuvimos en Excel básico, vimos un poquito qué era la función sí. Recordando la función sí, esta tenía 3 campos importantes, 3 argumentos básicos. Cuando tú utilizas la función sí, a tu mente ya sabes, es una condición. Como yo les indicaba anteriormente, hace referencia a nuestra mamá. Cuando nos imponía, ¿no?, esas condiciones para cierto permiso. Si limpias tu cuarto, sales a jugar. Si apruebas tu curso, te compro tal cosa. Es lo mismo aquí. Dentro de Excel, la función si nos va a permitir evaluar una condición. Si la venta del producto es superior a 5,000, entonces, ¿qué sucede? Si el vendedor superó la meta, ¿qué le corresponde? Si el EPP está en buenas condiciones, entonces se puede usar. Caso contrario, no se puede usar. Si la respuesta del decano es afirmativa, perfecto, ¿qué sucede? Si el documento ha sido firmado, ¿qué pasa? Para todas esas condicionales está la función sí, que es una de las más utilizadas después de la función suma. Esta te va a permitir, recuerda, evaluar una condición. Si esta se cumple, te devuelve un valor verdadero. Si no se cumple, un valor falso. Aquí hay un ejercicio sencillo que lo vimos también, facilísimo, que dice, si es mayor de edad, perdón, si es mayor de 18 años, le ponemos mayor de edad. Si no, menor de edad. Imagínate que tú estás parado en la puerta de un evento importante y solo se admiten personas mayores de edad. Aquí tienes que hacer un filtro, ¿no? Para que solamente pasen aquellas que son mayores de edad. ¿Qué tendría que hacer? Utilizar mi función sí para evaluar qué registros cumplen la condición de ser mayores de edad. Entonces ingreso aquí en mi celda E9, inserto el signo igual y escribo la función. Sí, ahí te aparece tu ayudante, doble clic, perdón, se fue abajito.
Sí, doble clic. Y aquí están tus 3 argumentos. Los 3 campos que tienes que completar dentro de la función sí. El primer argumento es la prueba lógica, que en otras palabras viene a ser la condición para que sea mayor de edad. ¿Cuál es esa condición? Si la persona tiene una edad mayor, ya sabes, tu piquito abierto hacia la izquierda, mayor o igual ¿a cuánto? A 18. Si la persona tiene 18 o más de 18 años, ¿qué se considera? Mayor de edad. Punto y coma. No te olvides seguir la misma estructura que te menciona en este cuadrito. Si en tu configuración el separador de cada argumento es el punto y coma, entonces debes utilizar ese punto y coma. Si es la coma, utilizas la coma. ¿Ya? Ingresamos la condición. Si la celda de edad, si la edad es mayor o igual a 18, entonces, ¿qué sucede? Quiero una respuesta mayor de edad. Entre dobles comillas, tengo que ingresar el resultado que espero. Mayor de edad. Cierro las dobles comillas porque ya terminé mi texto. Si la respuesta fuera solo número, sin doble comilla. Por ejemplo, si hay un trabajador que quiere recibir el 10% de su venta, si ésta supera los 500 soles, entonces pondría, ¿no? Si la venta es mayor o igual a 500, entonces 100. O, perdón, el 10% del monto. Eso es número. Entonces, ahí iría sin doble comilla. Pero como aquí yo quiero que la respuesta sea en texto entre doble comilla, punto y coma. Después de insertar la respuesta cuando se cumple la condición, el último argumento es, ¿qué me va a responder cuando no se cumpla la condición? Si no se cumple que la edad sea mayor o igual a 18, entonces significa que es menor de edad. Claro. Presiono Enter y ahí está. 23. ¿Es mayor de edad? Sí. Vuelves aquí. Ingresas el signo igual. Sí. Sí. Doble clic. Si la edad es mayor o igual a 18, ¿qué sucede? Que me responda mayor de edad. Caso contrario, si no se cumple la condición, menor de edad. Listo. Presiono Enter y ahí está. 12. Es mayor que 18 falso, por eso es menor de edad. Y si quiero aplicar esta misma función a todas las celdas hasta mi último registro, ¿qué utilizo? ¿Quién me dice? ¿Qué utilizo si quiero autocompletar esta función? Hasta la última celda, el... Ujú. Desde acá, desde acá. Alexandra, ¿nos podrían pasar el material? Claro que sí, Alexandra. En breve nos va a compartir el enlace Arnold. Ya, Jenny, ¿cómo estás? Listo, incluso Arnold nos dijo que está en el grupo de WhatsApp, por ahí lo podemos descargar también, ¿ya? Ah, me acabo de unir al grupo, no veo. No te preocupes, ya en breve lo está compartiendo nuevamente. Ahí está. Mario, Mario, buenas noches, bienvenido. Ay, tarde, Mario, ¿qué pasó? No te preocupes, Mario, yo lo vuelvo a repetir, ¿ya? El flash, Valeria, correcto, ¿no? Anderson, F12. Rosalinda, buenas noches. María, el autorrelleno. Para que se complete esta función a las celdas de abajo, hay varias formas y atajos de teclado. El más fácil es el autorrelleno, ¿no? El cual solamente es darle doble clic aquí.
Nada más. Te vas a la esquinita de la primera función y cuando te sale esa crucecita negra, se aplica tu auto relleno haciéndole doble clic. Doble clic y listo, se aplica hasta el último dato. Y para no llamarle autorrelleno, nosotros lo renombramos. Como es tan rápido, mira que se ha ido del primero hasta el último, y son 262 registros aproximadamente. Como se ha ido así tan rápido, le llamamos el flash. Otros le llaman el rayo McQueen. ¿Qué más vimos? El rapidi, el pájaro loco, entre otras denominaciones. Entonces, tú puedes nombrarlo como el que quieras. Nosotros en el grupo lo llamamos Flash, ¿no? Porque muy rápido rellena con las funciones. ¿Y así de fácil es la función? Sí. Vamos a hacer un segundo ejemplito a pedido de Mario, ¿ya? Un segundo ejercicio de la función sí, para que podamos entender mejor cómo es que trabaja. Aquí miren, tenemos lo siguiente. La lista de los diferentes trabajadores de la empresa, la zona en la que están actualmente, la cantidad de años y el número de hijos. Empezamos con la asignación familiar. ¿A quiénes les corresponde asignación familiar? ¿A aquellos que tienen hijos? Sí, ¿verdad? Claro. Entonces, si tú eres del área de RH y tú quieres asignar ese bono adicional, ese monto adicional a tu trabajador, ¿qué condición tienes que utilizar? ¿Qué condición debe cumplir el trabajador para que tú le digas, este sí le corresponde su asignación familiar? ¿Qué me dice? Claro, autorrelleno. ¿Quién me dice? Ajá, bien. Andrés me dice, ya está, ya. Que sea, es el anterior ejercicio, ¿no? Bien. Ever, ya lo voy a volver a repetir, ¿no? El tingui tingui. Me gusta ese nombre, Ángel. El tingui tingui le vamos a llamar de hoy en adelante el otorrelleno. A ver, ¿cuál fue la fórmula que usó? Ya, la que yo utilicé justo fue la que compartió Andrés. Esa es la función condicional. Mario, que tenga uno o más hijos. Anderson, que tenga hijos, ¿no? Bien. Mística, que tenga un hijo o más, como dice Mario Anderson. Mística, para que yo le dé una asignación familiar o le considere dentro de la lista de trabajadores con asignación familiar, debe tener carga familiar. Eso indica que al menos debe tener uno o más hijos. Entonces aquí evalúo cómo con tu función sí, esa que es capaz de evaluar una condición. Cada vez que tú tengas que evaluar algo y ese dato tiene que cumplir cierta condición, la función sí. Ingresas el signo igual. Escribes sí, sí que, sí, el trabajador tiene. ¿Cuántos hijos? Si el trabajador tiene uno o más hijos, sí le pertenece. Entonces, si el número de hijos es mayor, otra vez tu piquito abierto hacia la izquierda, o igual a cuánto? A uno. Otros me dicen, pero yo lo puedo interpretar mayor que cero. ¿Qué números son mayor que cero? Desde uno. Mira que hay otra interpretación. Lo podrías dejar así. Si es mayor que cero, que le toca asignación familiar. Pero si yo le pongo mayor o igual a uno, ¿es válido? Claro que sí, porque va a tomar desde el número uno a evaluar hasta más. Entonces, punto y coma. Si el número de hijos es mayor o igual a uno, entonces sí tiene asignación familiar, le pongo sí, sí le corresponde. Punto y coma. ¿Qué pasa si no tiene? No,
entre dobles comillas, le digo, no tiene asignación familiar. Presiono Enter y ya está. Para el primer trabajador me dice que sí. ¿Por qué? Porque tiene 2 hijos. Vamos a volverlo a hacer aquí para aquellos que recién han ingresado. Insertamos el signo igual. Sí, la condicional. Que voy a evaluar el primer argumento que ingresa la función sí es la prueba lógica, la condición. Si este número de hijos es mayor o igual a 1, entonces, entre dobles comillas, sí tiene su asignación familiar. Caso contrario, entre dobles comillas, no tiene su asignación familiar. Presiono Enter y ahí está. Sí, sí, sí. Al siguiente, ¿qué le tocará? No. ¿Por qué? Porque 0 significa que no tiene hijos. Por lo tanto, no le corresponde. Te vas a la esquinita y activas el tingui tingui. Doble clic y ya está. ¿Se aplicó? Mira. Aquí tienes a los trabajadores que sí cumplen la condición y aquellos que definitivamente por este año al menos no les toca la asignación familiar. Ahora que ya se entendió, quiero que tú me ayudes a encontrar el bono. ¿Qué quiere decir? Aquellos trabajadores que tienen más de 5 años de antigüedad, un bonito de 100 soles. Tan poquito. Tú ponle el monto que quieras, pero que su antigüedad o los años laborados en la empresa sea más de 5 años. Si cumple ese requisito del trabajador, toma 200, 500, el monto que tú quieras establecer. ¿Ya? Y me envías la fórmula. La fórmula que has utilizado, y ya saben que los puntos de participación también se cuentan dentro del curso. Claro, es un 20% de tu calificación. Que marques asistencia también, no es opcional. La asistencia es obligatoria. Y al finalizar tu examen, que va a estar súper sencillo, en base a estas funciones y las sesiones avanzadas en el curso. A ver, veamos. Ujú, ahí está. Bien, Alexandra también me decía, ¿no? Que tenga uno o más hijos. ¿Correcto, Catherine? Sí, es mayor, igual que 5, sí, no. Bien, Catherine, pero ahí te faltó el guito. ¿Ya? Te faltó algo. Mario, mayor igual sí, no. Te faltó algo. María, me dice, mayor igual casi sin bono. Bien, María, pero siempre algo les faltó. Andrés, mayor igual que 5, sí, no. Faltó también Andrés. José, José, por ahí estabas, pero no era con sí, no, sino era con dinero. Alexandra, dinero. Montos de dinero. Pero punto para Alexandra, José, Andrés, María, Mario y Catherine, ¿ya? Aquellos que se llevan su puntito adicional. ¿Qué nos dice el ejercicio? Si el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad, 100 soles. Yo les dije, pongan el monto que quieran. Puede ser 100, 200, 500, el que quiera. ¿Cómo sería la función? De la siguiente manera. Ingresas el signo igual, sí, doble clic. Sí que, si los años de servicio son mayor, no tiene que ir el igual. ¿Por qué? Porque no te dice mayor o igual a 5 años, te dice si tiene más de 5 años. Significa que va a considerar a partir del 6º año. Si tiene más de 5 años. Yo este año cumplo 5 años en la empresa. ¿Me toca bono? No. Al siguiente año sí, porque al siguiente yo cumplo 6 años. ¿Mayor a qué? A 5.
Si los años de servicio son mayores que 5, entonces, ¿qué le corresponde? 100 soles. No, hoy día estamos buenos, vamos a poner 200. 200. El resultado a esa condición es un monto de dinero, es número, por lo tanto, no va en dobles comillas. No me dice sí, no, me dice de frente 100 soles de bono, 200 soles de bono. Cuando ya tú tienes el monto establecido, frente le pones 200, punto y coma. ¿Qué pasa si no cumplí? ¿Cuánto te toca? Nada, cero, no te toca nada. Presionas Enter y ahí está. ¿Quién le toca 200? Al primer trabajador. ¿Por qué? Porque tiene más de 9 años. ¿9 es mayor que 5? Sí. A ver aquí, igual. Sí, doble clic. Si la cantidad de años es mayor a 5, entonces que me devuelva 200. Si quieres le pones 100, 500, 1000, punto y coma. ¿Qué pasa si no se cumple la condición? Cero, porque estoy insertando ya números. Entonces, para operar, tendría que ser cero. Presiono Enter y ahí está. 2 es mayor que 5, falso, por lo tanto, no tiene bono. Y eso aplico aquí con el tinky tinky. Doble clic, ya está. Mira, la mayoría va a recibir bono, porque en la empresa se sienten seguros, cumplen con sus obligaciones de ley, les dan todos los beneficios, mantienen un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar de cada trabajador, entonces la mayoría se queda mucho tiempo. Ahí está. ¿Qué tal? Fácil, difícil, complicado. Nunca había hecho un ejercicio tan fácil. A ver, coméntame. Coméntame. Uy, se pone un poquito lenta mi computadora y por ahí. Mario me dice, o sea, para poner un número en las fórmulas lógicas no van entre comillas. Eso, Mario, exacto. Si es que hay número como respuesta, no va. Solo textos tienen que ir en doble comilla. Bien, María me dice, facilísimo. Miguel me dice, recontra papaya. Anderson también. Easy. Fácil. Madeleine, gracias, Madeleine. Facilísimo. Liz, regular. ¿Ah? Por ahí me falta un poquito, me dice. Vamos a reforzar uno más, ¿ya? Andrés, muy fácil. En las pruebas de entrevistas es que uno se bloquea. Me pasó también, Andrés, me pasó. Mística, súper fácil, me dice. Para las pruebas del trabajo ya hay que ir preparados ya psicológicamente, más que saber la función y todo, creo que hay que ir relajados porque se te nubla la mente y por más que tú hayas practicado a veces, no te acuerdas, ¿no? También me pasó. Listo, ya un día les contaré. Entonces vamos ahora sí a otro casito. Nosotros sabemos, por lo que hemos visto en estos ejercicios, que la función sí nos permite evaluar una condición, solo una. ¿Qué pasa si me dicen dos condiciones? Estoy postulando a una beca en la universidad y me dicen, señorita, usted tiene que cumplir dos requisitos para poder postular a la beca y pueda acceder a su beca. El requisito número uno es que usted haya culminado todos sus cursos. Para el siguiente semestre le vamos a dar la beca, pero el requisito es que usted haya aprobado todos sus cursos. Y el segundo requisito es que haya pagado todos los meses hasta hoy que está presentando su solicitud. Dos requisitos. Entonces, la señorita cuando ya tiene su Excel y quiere saber quiénes sí van a ser considerados en la en las próximas becas que se les van a dar, ¿qué debe evaluar la señorita? La de beca 18, ¿qué tiene que evaluar? Que hayas cumplido todos tus cursos y hayas aprobado, que tus pagos estén al día.
Cuando son dos condiciones, la función sí no puede, porque ella está diseñada para evaluarte una, ¿no? Pero hay dos. Imagínate si hubiera tres. Me dice, no, aparte de aprobar tus cursos, estar con tus pagos al día, tienes que estar en el CISFO como pobreza extrema, en tu sistema de focalización de hogar, como pobreza extrema. Son tres requisitos. ¿Qué pasa cuando yo tengo problemas o ejercicios con tres condiciones? O cuando estás trabajando tal vez en una tabla de supervisión de EPPs. Sí, el trabajo, sí, tiene casco, sí, tiene Tyvek, sí, tiene zapatos de seguridad. Entonces pasa el trabajador a su área de trabajo. Si no tiene, se da media vuelta hasta que tenga todo su EPP completo y puede entrar a la mina. Para ese tipo de condiciones, cuando se tiene que evaluar, se utilizan dos funciones lógicas, la función O y la función I. La función O es muy sencilla, es la relajada. La función I es la estricta. ¿Por qué? Te comento las diferencias. La función O te dice, yo te puedo evaluar todas las condiciones que quieras. 2, 3, 4, 5, N condiciones. Te las evalúo. Pero cuando te digo que sí, cuando al menos una de las N condiciones se cumple. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en la puerta, eres el personal de seguridad y no puedes dejar pasar a ningún trabajador que no tenga su EPP completo. Viene Juanito. Juanito y tú empiezas a revisar 5 condiciones. Casco puesto, Tyvek, vamos a reducirla a 3, ¿ya? Casco, Tyvek y zapatos de seguridad. Nada más. Entonces son 3 que tienes que revisar para que tú le digas, sí, Juanito, pasa adelante, ingresa. Revisas, Juanito trae casco, sí. Trae Tyvek, sí. Trae zapatos, sí, pasa. Viene María. ¿Tiene casco? No. ¿Tiene Tyvek? No. Pero sí tiene zapatos de seguridad. Tú le dices, sí, pasa María. La función O es así. Es la relajada. Es que trae zapatos, por eso le voy a dejar entrar. Pero oye, no trae su casco, no trae su Tyvek. No importa. Ha cumplido uno. Ha traído sus zapatos y le dejo pasar. Esa es la función O. Evalúa N condiciones y si tú, por ejemplo, no cumpliste en 4 de ellas, pero por una que sí cumpliste, ella te dice que sí. Adelante. Pasa. Relajada, ¿no? En cambio, la función I, esa es la estricta, ¿no? Esa es la estricta. Vuelve a hacer el cambio de turno y viene la I. Ahora es la nueva que está en seguridad. Viene otra vez Juanito. Casco, sí. Tyvek, sí. Zapato, sí. Pase usted. Viene María. Casco, no. Tyvek, no. Zapatos, sí. Y ella ya quiere pasar y tú le dices, un ratito, un momento. ¿Dónde está tu casco? Me olvidé. Tu Tyvek se rompió. Pero traje mis zapatos. Estoy con mis zapatos y yo ayer he ingresado. No, conmigo no. Conmigo o traes todo tu EPP o no entras. Pero es que solamente me faltó mi casco. No entras. Para que yo te diga que sí pasa, tú tienes que cumplir los 3 requisitos sí o sí. Así que será. La vuelta viene Oscar. ¿Trae su casco? Sí. ¿Trae su Tyvek? Sí. ¿Trae su zapato? No. Y Oscar se enoja. Pero si yo he traído más cosas que el anterior. Yo traigo mi casco, traigo mi Tyvek, solamente que mi zapato me faltó, me olvidé.
no entras. Sí o sí tienes que cumplir conmigo las 3 condiciones. Por una que tú me digas no traje, no cumplí, no te dejo pasar. Así de sencillo. En la mayoría de casos, la función y es la que casi siempre aparece en los ejercicios. Pero hay en casos que la o sí o sí aparece. Por ejemplo, ¿en qué casos reales podría aparecer la función o? En el COVID, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo porque en ese tiempo estaba yo trabajando en un centro médico, así que estaba en la primera línea. Así que ahí fuimos todos función O. ¿Cómo que función O? Suficiente que presente un síntoma, se iba a cuarentena. ¿Qué quiere decir? Que todos estábamos ahí, bien protegidos con nuestras mascarillas, nuestros lentes, todo. Entonces entraban los trabajadores, ¿no? A hacerles la medición de la temperatura. Los que tenían COVID presentaban síntomas claros, que fiebre, dolor de garganta, malestar, tos. Eso es lo que presentaban, lo clásico, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Medíamos en esos, éramos el primer filtro para que entre. Entonces medíamos con un termómetro, que era una pistolita así, le acercábamos o bien al cuello, acá, para ver, o a la frente, cuál era su temperatura. Si estaba dentro de lo normal, ya cumplía un requisito. La siguiente condición es que le hacíamos, en este caso, respirar, ¿no? Acompañado con un médico, por supuesto, para ver cómo estaba su nivel de respiración y todo eso, ¿no? La garganta. Abría la boca y con un pequeño palito, no sé, que son, me olvidé el nombre, pero son unas, como los palitos de chupete, para ver que no tenga inflamadas, ¿no? Las vías. 2. Entonces, suficiente que él decía, no, pero señorita, ayer me dolía la cabeza, a cuarentena, al otra área para que lo revise, le haga el examen indicado. El señor venía y me decía, no me duele la cabeza, no tengo fiebre, no me duele la garganta, no tengo tos. Pero ayer sí me dolía un poquito el cuerpo. A cuarentena. Siguiente. No me duele la cabeza, no me duele la garganta, no he tenido fiebre y he estado muy bien ayer. Pase. Ahí recién. Entonces, hay en casos en que la función O entra perfecta. Suficiente que cumpla uno y le mandas al otro lado. Ahora, con esa explicación, ustedes me van a decir y vamos a pedir a Arnold que prenda el micro. Arnold, por favor, préndenos el micro si es que está apagado. Porque ahora quiero que me respondan, no voy a estar leyendo el chat. Ahorita no. Primero, quiero que me respondan. Ustedes son en este momento la función O y están evaluando a los trabajadores para que ingresen a trabajar. Están en la O. 2 condiciones. Mayor de 65 años y problemas pulmonares. Ustedes me van a decir sí o no según el resultado de las 2 condiciones. Aquí, sí o no. Sí. Sí, ya, bien. ¿Quién más? ¿Qué pasó? ¿Nadie? Vamos. ¿Sí o no? Sí. Sí, claro. Recontra, sí. ¿Por qué? Sí. Ah, muy bien. Porque tienes 2 condiciones. En una dice no, pero en la otra dice sí. Tú estás dentro de la condición O, suficiente que una se cumpla y tú le dices sí. Pase usted. Aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, con seguridad, sí. Ambas se cumplen todavía. Recontra sí por ahí. No y Sí. no. A ver, no y no. ¿Qué me dices? No. No. No, Claro. Por más que seamos relajados, claro. Por más que seamos relajados, si no cumple ninguna,
Es no, bueno, no viene con nada, no tiene caso. Aquí que dicen, ¿sí o no? No, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, Sí, sí. Sí. claro. Sí. Ahora sí, ya quedó claro cómo funciona esta función lógica O. Ahora vamos a la estricta. Ya saben, nuevamente dos condiciones y en función a ello me responden sí y sí. 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 Sí, sí. Claro, están cumpliendo todas, por supuesto. No y sí. No. No, no, no. No, ¿cómo le vas a dejar entrar? No trae. No, no. 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 Definitivamente no. Memorando, ¿no? Claro, ¿cómo vas a venir así a trabajar? Sí, no. 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 Muy- No, no. Paso, no. paso. No. Por ese no, muy bien. No ingresa. Esta es la función O y la función I. Ahora tú vas a evaluar en qué casos voy a utilizar la O y en qué casos voy a utilizar la I. Aquí te viene tu primer ejercicio. ¿Qué dice? Vamos a regalar una beca a aquellos que tienen un promedio mayor o igual a 17 y por supuesto que sus pagos estén al día. ¿Qué función? Hasta incluso está en el encabezado, ¿no? ¿Qué función utilizarías? ¿La I o la O? Vamos a leer el chat. Ahora sí vamos a leer el chat. Y muy bien, Alexandra, ¿no? Y claro. A ver, José, Wilson, sí, ajá. Miguel, no, con fórmula, no, no. Ahí estaban contestándome, ¿no? Gracias, mira, ahí está. Sí, porque sí cumple con las dos, Andrés. Miren, ¿ah? El hisopado, ¿no, Alexandra? De ahí pasamos al hisopado, que eran unos hisopos así grandotes que te dolían hasta el alma, ¿no? ¿Qué dicen por aquí? Y si queremos que se cumplan dos condiciones, tres, o sea, solo uno, pero tampoco todas, sino al menos dos que usarías la O, Sayuri. La O, al menos dos condiciones. Mario, la función O, al menos una debe cumplir. Sí, Mario, correcto. ¿Qué me dicen por acá? Función I y Madeleine, correcto. Sí, cuando tenemos dos condiciones que indiscutiblemente se tienen que cumplir, es la I. Que traiga casco y Tyvek y zapatos de seguridad no es opcional, es obligatorio. Que el vendedor supere una venta de 500 y que sea en este producto y que lo haya hecho en este periodo, son condiciones para premiar, para dar un descuento, para una bonificación. Ese tipo de condiciones no son negociables, por lo tanto, van con la función y. No se olviden, tengo 5 condiciones que sí o sí debe cumplirse la función y. Para las que puede que sí, puede que no, 1, 2, 3, la función O. ¿Ya? Ahora sí. Me indica que el promedio debe ser mayor a 17 y sus pagos estar al día para que recién yo pueda becar al estudiante. ¿Qué hago entonces aquí? Aplico mi condición. Aquí perfectamente la I me permite evaluar dos condiciones. Pero ¿quién me permite dar una respuesta después de evaluar? La función sí. Después de evaluar, es la que te puede dar una respuesta. Cuando sí se cumple y cuando no se cumple. Por eso trabajan las dos de la mano. La función sí se complementa con la función y. Y ahí estamos trabajando funciones combinadas. Yo ingreso aquí el signo igual y le digo sí, sí, doble clic. ¿Pero por qué está utilizando la función sí?
Porque espero una respuesta. ¿Becado o no becado? Por eso utilizo la función sí. Pero yo sé que una de sus limitantes es que no puede evaluar más de una condición. Ahí pido apoyo de mi función lógica y según el caso. O puede ser para los que quiero que se cumplan, algunos sí, algunos no. Pero aquí me acompaña la y, doble clic. Entonces, tengo que aprovechar que estoy dentro de la función y para establecer mis condiciones. Si el promedio es mayor, no me dice igual. Ojo, tengamos cuidado en eso, no me dice igual a 17. Significa que aquellos alumnos que pueden intentar a una beca son los que tienen como promedio final 18, 19 o 20. 17 no entra en el rango. Está diciendo mayor a 17, punto y coma, como estoy en la función y que su promedio sea mayor a 17 y ¿qué más? Que sus pagos sean iguales ¿a qué? Al texto al día. Si su promedio es mayor a 17 y sus pagos están al día, entonces, ¿qué sucede? Si tuviera más condiciones, voy poniéndolas acá, hasta 255 funciones, condiciones puedo agregar. Cierro. Cierro el paréntesis porque ya no tengo más condiciones. Ahí. Todo lo que está dentro de la función y simula ser la prueba lógica que va dentro de la función sí. Entonces, todo lo que puse ocupa la prueba lógica. Esa primera condición que tú ponías ahora, solamente que está dentro de una función y. Punto y coma. Mira cómo se ayuda, ¿no? De otras funciones. ¿Qué pasa si su promedio es mayor a 17 y sus pagos están al día? Yo quiero que me devuelva un texto. Pongo las dobles comillas. Si es que se cumplen estas dos condiciones que me diga, becado. Becado. Cierro. Punto y coma. ¿Qué pasa si no se cumple? ¿Qué pasa si no se cumple? Bueno, si no cumple, dirá, pues no becado. Cierro la doble comilla y cierro el paréntesis. Importante y lo que yo siempre les voy a pedir es que sepan leer la función que ingresa. Si su promedio es mayor a 17 y sus pagos están al día, entonces es becado. Caso contrario, no becado. Presiono Enter y ya está. No becado. ¿Por qué no le dimos beca? Porque su promedio es 13. Su promedio es 13. Significa que la primera no cumple. La siguiente, sí, están al día. Pero estás en la función y suficiente que una te diga que no, ya sabes que la respuesta va a ser no. Por eso te dice no becado. Esa es la condición evaluada. Una vez más, ¿ya? Una vez más, no hay problema. Ingreso el signo igual. Si doble clic. Como en este primer argumento tengo que ingresar la condición y he evaluado que tengo dos condiciones a cumplir, me apoyo de la función y. Mira que aquí está incluso, le das doble clic y se abre el paréntesis. Dentro de esta función y tengo que insertar todas las condiciones que sí o sí se tienen que cumplir para que el estudiante pueda ser becado. Una de las obligaciones que me dicen es que su promedio,
tiene que ser mayor a 17. Eso no es opcional. Punto y coma. ¿Y qué más? Ah, y sus pagos tienen que ser iguales al día. No puede deber. Si tuviera más, aquí voy agregando así. Pero si ya no tengo, cierro el paréntesis, porque ya hasta ahí mis condiciones. Luego regreso a la estructura de la función sí. Ya puse mi condición. Si se cumple esa condición, ¿qué sucede? Punto y coma. Pongo la posible respuesta si se cumple. Ah, si se cumple, que me diga becado. Punto y coma. ¿Qué pasa si no se cumple? Bueno, también entre dobles comillas le pondré no becado. Ya está. Cierro. Cierro las dobles comillas y cierro el último paréntesis. Presiono Enter y ahí está. No becado también me dice por qué. ¿Su promedio es menor a 17? ¿Es mayor a 17? No, no cumple la primera. ¿En sus pagos está al día? No, no, recontra, no. Aquí, claro que no. Esta, una cumple, pero la otra le falta. Esta tampoco. Esta, mira, cumple la primera condición, pero la segunda dice debe. No. A ver, autorrelleno, ¿cuántos becados tendremos? Doble clic. A ver, ¿cuántos becados tienes? 1, 2, 3. 3 becas. Solo hay 3 estudiantes que tienen un promedio mayor a 17 y sus pagos están al día. Ahí está. ¿Qué tal esta primera combinación? ¿Te gustó? ¿Te gustó la primera combinación? Mario me dice que sí. Valeria, sí, me dice son 3 becados, Miguel. No, me equivoqué. Debe ser mayor a 17, Miguel, sí. Mayor a 17, ¿no? Mayor a 17. Función. Correcto. Andrés me dice es un poco más complejo, pero todo es con práctica. Bien, Andrés. La práctica es el secreto. Miguel, María, sí. Bien. Ahora sí, vámonos ahí a otro casito donde también podrías utilizar la función O. ¿En qué casos yo podría utilizar la función O? Aquí te traje un caso que sucede en casi todos los trabajados, en todos los trabajos. Estamos en ITEC buscando nuevos coordinadores. Vamos a abrir nuestras sedes en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, estamos buscando un personal que al menos domine inglés. Si no domina inglés, bueno, puede ser alemán, si no, chino. Pero al menos debe dominar uno. Para trabajar con ITEC, al menos debe dominar inglés. Si no sabe inglés, bueno, alemán. Y si no sabe alemán, al menos chino. Y si no sabe nada, bueno, hasta una próxima oportunidad, ¿no? Yo quiero saber cuántos de estos postulantes pasan a la segunda etapa, a la entrevista. Y la condición es que al menos dominen un idioma, inglés o alemán o chino. Ahí funciona perfecto tu función O. Trabaja correcto. Ingresas el signo igual. Como tú quieres una respuesta apto o no apto, va tu función sí. Doble clic. ¿Qué voy a evaluar? 3 condiciones. Pero la función sí no puede. Analizando mi ejercicio, ¿quién me acompaña? ¿La O o la I? La O. Porque si yo pongo la I, sería obligatorio que los postulantes dominen los 3 idiomas. Claro. Porque si no, ¿cuándo me va a decir que sí? Pero yo no quiero que domine los 3 idiomas. Uno. Ya si Pedro me dice, mira, yo domino inglés, bueno, Pedro, tú te vas a Estados Unidos. Viene Luis, me dice, ¿sabes qué? No, yo domino alemán. Bueno, te vas a Alemania. Y
Si Ana viene y me dice, no, yo sí domino chino, bueno, no le voy a mandar al chino a Estados Unidos, ¿no? Claro, entonces le mandamos a China. Igual, me apoyo de la función o, aquí está, o doble clic, y empiezo a agregar ahí las condiciones. Si el postulante en inglés me dice que sí, si en inglés él me dice que sí, ¿ya? O quizás en alemán me dice que sí, o en chino me dice que sí. Entonces, ¿qué sucede? Vuelvo a leer hasta acá. Vuelvo a leer hasta acá. Si el postulante en inglés me dice que sí, o en alemán me dice que sí, o en chino me dice que sí, entonces, ¿qué pasa? Si me dicen al menos una que sí, él pasa a la siguiente etapa. Entonces le digo apto. Apto para la siguiente etapa. Punto y coma. ¿Qué pasa si no? Inglés me dice que no, alemán me dice que no, chino me dice que no. Entonces, ¿qué le digo? No apto. No apto. Ya está. Cierro mi paréntesis. Vuelvo a leer. Si el postulante en inglés me dice que sí, o en alemán me dice que sí, o quizás en chino me dice que sí, entonces le pongo apto. Si al menos en una de estas tres condiciones me dice que sí, caso contrario, bueno, le diré no apto. Presiono Enter y me dice, uy, Pedro sí pasa. Para que pase Pedro, al menos una debe cumplir. Y efectivamente, Pedro sí sabe hablar inglés. Para Luis, vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a hacer lo mismo. Igual. Sí, doble clic. Sí, ahí viene la prueba lógica. Ingreso el signo, o perdón, la función o. Si Luis en inglés me dice que sí, punto y coma. O en alemán me dice que sí, o en chino me dice que sí, entonces, ¿qué sucede? Si en al menos uno me dice que sí, entonces yo le digo, apto, estás apto para la siguiente etapa. Punto y coma, ¿qué pasa si no? No inglés, no alemán, no chino. ¿No? Apto. No apto. No pasas a la siguiente etapa. Cierro el paréntesis y ya está. Presiono Enter y me dice apto. También pasa Luis a la siguiente etapa. Debe dominar un idioma. ¿Cuál es? El chino. Ya, Luis con su amigo Pedro se separan. Pedro a Estados Unidos y Luis a China. Y así. Por ejemplo, aquí en Ana me dice no, no, no. ¿Qué le digo a Ana? ¿Apto o no apta? No apto. ¿Por qué? Porque no tiene ningún dominio en esos tres idiomas. Acá me dice, pero Juan domina dos. Ya, mejor, mejor, Juan. Tienes tú para escoger. ¿Dónde quieres irte? ¿Estados Unidos o Alemania? Luego viene María y dice, no, yo sé los tres idiomas. Uy, recontrata. Tú eliges María, China, Alemania o Estados Unidos. Ya tiene ella para elegir porque domina tres. Y así, doble clic, evalúas quiénes sí son aptos para la siguiente etapa y quiénes definitivamente no. Fácil, difícil, complicado. Esto se aplicaría a todos los casos donde al menos como mínimo estás esperando
un sí, como mínimo, ¿no? Ujú. Sayuri me dice, Miss, ¿podría hacer ese ejercicio de las lenguas con el enunciado que domine al menos 2 lenguas? ¿Ya? ¿Sí? Si es que tuviera Sayuri por ahí eh, algo más de allá. ¿Cuál? ¿Te refieres al último grupo, Sayuri? Porque acá hay un ejercicio que dice que al menos domine. Ah, no, creo que lo quité. ¿No? Ujú. Pero si fuera con 2 Sayuri, nada más quitas uno. Si yo nada más indico que sea 2, inglés y alemán, entre uno de estos dos. Entonces igual utilizo eso, ¿ya? Pero ya si tú estás indicándome que sí o sí, mínimo, debe de cumplir 2, ahí tienes que hacer algo adicional. Ahí tienes que trabajar con tu función y no puedes con la O. Porque ahí tú no le estás dando opción a qué decir o alemán o chino. Tú me estás diciendo mínimo tiene que saber 2 idiomas, entonces ahí es con la I. Sí, en 2 idiomas. Me dice que sí, perfecto, paz, ¿no? O quizás podrías hacer un complemento, ¿no? Si yo, por ejemplo, pido como requisito que sí o sí domine inglés y alemán, perfecto. Entonces, chino no. Chino no. Entonces, lo que puedo hacer es utilizar la función y. Pongo acá. Sí, sí, doble clic. Sí que. Sí, con la función y acompañada. Sí, al menos Pedro. En inglés me dice que sí. Me dice que sí. Y en alemán me dice que sí. Entonces, ¿qué sucede? Pasa a la siguiente etapa. Apto. Caso contrario, no, no apto. ¿Por qué? ¿Por qué no evalúe en más? Si tuviera 5 idiomas, ¿por qué no evalúe en más? Porque tu tope es 2. Te dice mínimo 2. Lo demás no me importa. Si cumple, no cumple. Si tiene más, no. Lo mínimo es 2. Entonces, obligatoriamente, debo marcar 2 idiomas en los que sí o sí debe dominar. Y ya después, tú puedes indicar con la función anidada quiénes sí y quiénes no. Ahí así sería diferente, ¿no? Con el sí anidado sería diferente y los voy a enseñar ahora. ¿Ah? Miren, presiono Enter y me dice no apto porque en uno sí cumple, en el otro no, no. ¿Ya? Aquí vamos a otro ejercicio en el sí anidado y van a ver cómo se puede modificar para ciertas restricciones. ¿Ya? Muy bien. Se ha bloqueado otra vez, ya. Listo. Miguel, mínimo dominar 2 de 3 idiomas. Ya, lo vamos a hacer, ¿ya? Melanie me dice, no me sale la fórmula. A ver, te la comparto. Te la comparto, Melanie. A ver, para que la pruebes. A ver, para que la pruebes, ¿ya? Y en base a eso, también tú me dices, ¿ya? Ahora sí, miren. Vamos a probar otro ejercicio. Cuando me dicen de 3 idiomas mínimo que cumpla 2, puede ser con la cianidada. Y acá hay un ejercicio y ustedes lo van a acoplar para el otro. ¿Qué te dice? Tienes una tabla de N trabajadores con su número de cédula o de DNI, su nombre, su género, su turno. Turno 1, 2, 3 y 4. Y la zona sur, norte y oriente. El horario y el transporte. Cuando vamos a tomar el ejemplo de una zona minera. Cuando se trabaja en una zona minera, los lugares o los campamentos no están cerca, suelen estar alejados.
Hay un campamento en la zona sur, otro en la zona norte y en la zona oriente. Y ese tipo de negocios no se descansa, se trabaja día y noche. Hay personal para cubrir los horarios de día y hay personal para cubrir los horarios de noche. Y estamos en ese caso. Tenemos aquí a Pedro, que trabaja en el turno 1. ¿Pero qué turno es ese el 1? ¿Qué turno es? ¿Turno mañana, turno noche, turno mediodía? ¿Qué turno es? ¿Dónde yo veo qué turno es? En la tabla de turnos. Aquellos que están con el número 1 son los que trabajan de 6 a 8. Los que están con el turno 2, de 12 a 6. Y los que están con el turno 3, de 6 a 12. Y los que están en el turno 4, de 12 a 6. Está cubierto todo el horario. Entonces yo quiero controlar a qué hora debería entrar Pedro. Pedro me dice, yo pertenezco al turno 1, pero ¿en qué horario debes ingresar? ¿De 8 a 6? ¿De 6 a 8? ¿De 12 a 6? ¿De 6 a 12? ¿En qué horario? ¿Cómo encuentro? ¿Cómo hago la condicional sí? Tengo 4 condiciones, 4 horarios, y tiene que encontrar al cual pertenece Pedro. Y si Pedro pertenece a uno, bueno, me tiene que dar esa respuesta. A ver, vamos a hacerlo. Como tengo 4 condiciones y las 4 se tienen que evaluar, necesito 4 funciones SIS. Aquí podré trabajar con la función O. Si trabaja en el turno 1, o trabaja en el turno 2, o trabaja en el turno 3, o trabaja en el turno 4, podría. Pero en este caso no se ajusta. ¿Por qué? Porque en cada una de las respuestas o de las evaluaciones yo necesito su respuesta. Si aquí me dice que trabaja en el turno 1, espero la respuesta de su horario. Si aquí me dice en el turno 2, espero la respuesta de su horario. Y la función O solamente me va a evaluar si se cumple o no se cumple. Pero no me va a devolver el horario de acuerdo a ese turno. En este tipo de casos voy a utilizar 4 veces la función sí, una dentro de la otra. Y a eso se le denomina la sí anidada o en cascada. A ver, quiero encontrar cuál es el turno de Pedro. Me dice el turno 1, pero yo quiero saber en qué horario es ese turno 1. Ingreso el signo igual y establezco mi primer sí. Si el turno de Pedro es igual a 1, ¿qué sucede? Si aquí Pedro dice turno 1, ¿qué debe pasar? Bueno, si Pedro pertenece al turno 1, entonces significa que su horario es este, ¿verdad? Claro. Punto y coma. Pero ¿qué pasa si no? Pedro el día de mañana se va al área de administración o RH y dice, no me siento bien en el turno 1. Yo quiero pasarme al turno 2. Esta función debería servir para estar en función al turno. Que si dice 2, bueno, me saque el horario del 2. No que yo esté volviendo a insertar la función. ¿Qué pasa si Pedro no es del turno 1? Entonces debe ser del turno 2, ¿no? Si no eres del 1, entonces serás del 2. En esta última parte donde tú pones el valor sí falso, ahí le vas a decir, bueno, si no es del 1, entonces yo asumo que puede ser del 2. Aquí ingresas tu segunda condición. Claro, si acá me dice que no, entonces este turno
debe ser igual a 2. Y si es igual a 2, le vas a dar este horario. Punto y coma. Pero, ¿qué pasa si no es tampoco igual a 2? No es igual a 1, no es igual a 2. Entonces debe ser igual a 3. Vuelvo a ingresar el sí. Sí. El turno de Pedro es igual a 3. Entonces, me tiene que poner este horario. Punto y coma. ¿Qué pasa si tampoco es del 3? No es del turno 1. No es del turno 2. No es del turno 3. Entonces, sí tiene que ser del turno 4. Sí, este horario es igual al 4. Entonces, ya de cajón, Pedro pertenece a este horario de trabajo. Punto y coma. ¿Qué pasa si no es del turno 1? No es del turno 2. No es del turno 3. Y tampoco es del turno 4. ¿Qué sucede? Hay un error. El sistema o el trabajador ha ingresado mal su número de turno. No existe acá turno 8. Solo son 4 en el trabajo. No hay turno 5. Si alguien pone 5, ¿qué le debe aparecer? Error. Claro, le debe aparecer mensajito error. Vuelvo a leer lo que siempre les indico. Estoy insertando el signo igual con mi función sí. ¿Qué es lo que primero evalúo? Si Pedro pertenece al turno 1, entonces le corresponde este horario. K5. Ese horario no se puede mover. Es único para aquellos que son del turno 1. Para que yo le diga a la fórmula que el horario que pertenece al turno 1 está en K5, tengo que fijarlo para que no se mueva, porque esta función me tiene que servir para los otros registros que están en la misma tabla. ¿Qué tengo que hacer aquí? Fijar. ¿Cómo se fija una celda? ¿Cómo tú le dices, oye, celdita, quédate quieta? Tú no te puedes mover ni a la derecha, ni a la izquierda, ni abajo, en ningún sitio. Te debes de quedar quietita, porque siempre van a hacer la referencia hacia ti cuando se quiere evaluar una nueva condición. Entonces tú no te puedes mover. Para que no se mueva, tengo que agregarle el símbolo del dólar delante del 5 y delante de la K. Si yo agrego ese símbolo del dólar, le estoy diciendo quédate quietita. A eso se le denomina referencia absoluta. Y para que tú no estés poniendo así como yo el símbolo del dólar adelante, hay un atajo de teclado que puedes aplicar para fijar una celda. El atajo de teclado está aquí. Mira. En tu teclado tienes unas teclas chiquititas que están en la parte superior. Incluso con letras pequeñas dice F1, F2, F3, F4. Busca la que dice F4. F4, sí, ya lo ubiqué. Parece que tiene una linternita. F4. Es esta función o esta tecla de función que te va a permitir fijar una columna, una celda. Decirle en Excel, estate quieta, no te muevas. Yo puedo hacer un autorrelleno hasta abajo y la función se puede autocompletar y ella ir cambiando entre los datos para que evalúe, pero tú nunca te vas a mover. Tú siempre vas a ser la respuesta para aquellos que pertenecen al turno 1. En algunas configuraciones de teclado no solamente funciona esa F4. Por configuración, por marca, a veces falla. En esos casos, si falla tu configuración o tú presionas F4 y no hay forma de que se fije, acompañas tu tecla fin con tu tecla F4. Presionas ambas teclas y te va a funcionar la referencia absoluta. ¿Ya? Vámonos juntos aquí. Me voy a mi Excel.
Entonces, estoy en el primer análisis. Si el turno de Pedro es igual a 1, entonces, ¿qué le corresponde a todos los que son del turno 1? El horario del turno 1, que está en mi celda K5. Y esa no se puede mover. Entonces, ahí donde está mi cursor, exactamente en la celda, aquí en la K5, presiono F4. Y ambas se complementan con el símbolo del dólar. Si tú has visto este tipo de referenciación en alguna función, es porque la están diciendo, esta siempre se queda fija. Hay datos que no se pueden mover dentro de una función. Por eso tienen este tipo de referencias. Ahora, si es igual a 1, le toca ese horario. Pero ¿qué pasa si no? Si esto no se cumplía, se iba a la parte del valor falso, ¿no? La respuesta que te daba si no se cumplía. Y ahí le vuelvo a poner un sí. Sí, bueno, si no es igual a 1, yo asumo que sí debe ser igual a 2. Y si es igual a 2, entonces tiene también su propio horario, que sería K6. K6 también la fijo F4 o fin más F4. Ya está. Pero resulta que tampoco es igual a 2. Uy, si no es igual a 1, ya se ha pasado a la 2 y no es igual a 2, entonces debe ser igual a 3, ¿no? Debe ser igual a 3. Y si es del horario 3, ¿qué le corresponde? El que está en la celda K7. Es ahora. F4. ¿Qué pasa si tampoco está en la celda, o perdón, no es tampoco del horario 3? Entonces debe ser del turno 4. Y si es del turno 4, le corresponde el horario que está aquí en la K8. La fijo también, F4. Y ya si es que me agrega otro número fuera de los que estoy evaluando, que es el 1, el 2, el 3 y el 4, es porque hay un error de digitación por parte del administrador del Excel o del trabajador, si es que tiene acceso a eso. Para presionar Enter, tengo que cerrar todos los paréntesis. Uy, tantos paréntesis que he abierto, ya no sé. Tú empiezas a cerrar. Cierras paréntesis, cierras, 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 hasta que llegues al paréntesis negro. El paréntesis de color negro es el que ha abierto la función principal y es la que va a cerrarla también. Entonces, todas las que se han abierto dentro de la función son de diferentes colores. Así que tú vas cerrando hasta que llegues al paréntesis negro y ya sabes que este es el último. Y ya está. Mira, te dice Pedro, efectivamente. Pertenece al turno 1, por lo tanto, Pedro va a ingresar de 8 a 9. Perdón, de 6 a 9. De 6 a 8. Pero Pedro habló ayer con administración y se cambió de turno. No, señorita, es que yo ya voy a entrar en el turno 2. Pedro, entonces te voy a poner el 2. Entonces tú vas a entrar de 12 a 6. Sí, señorita. Pasa un mes y Pedro dice, no, hoy me toca rotar a la 3. Pongo 3. Ah, Pedro va a trabajar de 6 a 12. No, ¿sabe qué? Mejor me voy a la 4. 4, de 12 a 6. ¿Viste cómo funciona para 1? Para 2, para 3, para 4. Una vez más lo vamos a hacer ya. Una vez más. Para que quede claro. Ingresamos el signo igual. Nuevamente. Sí. Esta es mi primera función sí. Sí, yo estoy viendo en qué horario va a ingresar dependiendo al turno que tiene el trabajador. Si Juan pertenece al turno 1, es decir, si el turno de Juan es igual a 1, entonces, ¿qué le corresponde? Su horario 1. Como yo la quiero fijar, presiono F4. Ya está.
punto y coma. Pero ¿qué pasa si el turno de Juan no es igual a 1? ¿Qué sucede? Entonces, vuelvo a evaluar. Sí. Si no es igual a 1, yo pienso que el horario de Juan debe ser entonces igual a 2. Punto y coma. Y si es igual a 2, le corresponde este horario. Como yo quiero que se quede fijo el horario, presiono F4. Punto y coma. Pero, oh, sorpresa, te dice, tampoco es igual a 2. Bueno, si no es igual a 2 tampoco, vuelvo a evaluar y le digo, sí, este turno es igual a 3, entonces le corresponde el horario 3. Como quiero que se quede fija, la vuelvo a fijar con F4. Ya está. Punto y coma. ¿Qué pasa si no es del 1? Tampoco es del 3, tampoco es del 4. Entonces, le digo, entonces, debe ser del 4. Este turno debe ser igual a 4. Y si es que es igual a 4, que le corresponde a este turno. Como yo no quiero que se mueva el turno, F4. Punto y coma. ¿Qué pasa si no se cumple? No es del turno 1, ni del 2, ni del 3, ni del 4. ¿Qué sería? Hay un error, porque yo solamente tengo 4 horarios. Error. Cierro. Y ahí empiezo a cerrar paréntesis. 2, 3, hasta el 3. Mira, llegué con el negrito. Hasta el 3. Ya. Me faltó aquí la función sí, ¿no? Aquí me faltó sí. Y hay un paréntesis más. Son 4 paréntesis. ¿Ya ve? Sí, es a 4, entonces le corresponde el 4. Y listo. Presiona Enter. Y ahí está, mira. Juan, de 6 a 8. Si yo le digo, Juan, tú estás en el 2, de 12 a 6. No, tú estás en el 3, de 6 a 12. Tú estás en el 4, de 12 a 6. O regresas al 1, de 6 a 8. ¿Ya está? ¿Puedo aplicar aquí autorrelleno? Sí. Si tú no le hubieras puesto la referencia absoluta, te hubiera salido un total error. Pero cuando tú le pones referencia absoluta, puedes hacer autorrelleno y asegurarte de que efectivamente salga correcto para todos los demás, trabajadores. Y son fáciles. Si cambian en cualquier momento, también tu horario, en función a lo que diga el turno, te va a dar el horario. ¿Qué tal? Les comparto la primera función, ¿ya? La que está aquí arribita para que comparen. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Me dice Mario, o sea, sí o sí debe ir la referencia absoluta, sí. Si en caso quieres hacer autorrelleno, Mario, tienes que poner en este caso particular la referencia absoluta, porque si no pones, cuando hacemos una referencia o un autorrelleno, se activa una referencia relativa. ¿Qué hace la relatividad? Cambia. Si inicialmente había tomado tu celda E5 para hacer la operación, la siguiente va a tomar la E6, E7, E8, E9, E10 y va creciendo. Eso es las referencias relativas que están presentes en el autorrelleno. Por eso es que solita se autocompleta y me sale bien la función. Me sale bien la suma, la resta. Yo hago el promedio así y para todos. ¿Cómo sabe Excel qué celdas debe tomar? Porque al principio yo cogí 5, pero después mis siguientes datos son 6, 7, 8, 9. ¿Cómo sabe? Porque hace una referencia relativa. Se basa en el primer proceso y aplica lo mismo celdas abajo. Va creciendo. Una absoluta no se mueve. No importa si tú haces un autorrelleno hacia abajo, hacia la derecha, no se mueve. Yo no me muevo de aquí, así hagas el autorrelleno al lado que tú quieras. No me muevo. Es lo que te dice.
¿Ya? Entonces, acá, vámonos. La última. Ahora que ya sabes el horario, según el turno de cada trabajador, necesitas identificar el transporte. Pedro, tú a la moto, Juan, tú al carro, María, tú a la camioneta. ¿Cómo los designas? Según el área donde trabajan, ¿no? Algunos trabajan en la zona sur, norte, oriente. Si Pedro me dice que trabaja en la zona sur, Pedro se ve en moto. Si me dice en la zona norte, señorita, cambié, bueno, la siguiente te vas en carro. Y si después me dicen, no, me gusta la zona oriente, se iré en camioneta porque es mucho más lejos. Son 3 medios de transporte que según la zona en la que trabajan, se tiene que asignar. Hago igual. Ingreso al signo igual y escribo sí, doble clic. Sí, Pedro, en la zona donde trabaja dice igual a sur, ¿no? Si dice sur, entonces, ¿qué le corresponde a Pedro? Su motito. Puedes escribirlo o como puedes fijarlo. Su motito F4. Punto y coma. Sí, imagínate que, ¿sabes qué? Pedro no trabaja en la zona sur. Entonces puede ser que sí, su zona de Pedro sea A igual a norte. Norte. Y si es así, si Pedro es igual a norte, entonces le corresponde viajar en carrito. Fijo. Fijo. Presioné otra teclita. Fijo con F4. Punto y coma. No trabaja en la zona sur, no trabaja en la zona norte. Bueno, supongo que Pedro sí debe trabajar en la zona igual a oriente. Oriente. Porque si no trabaja en la zona sur, no trabaja en la norte, debe trabajar en el oriente. Y si trabaja en el oriente, le corresponde camioneta. Fijo con F4. Punto y coma. ¿Y qué pasa si no está en la zona sur, norte, oriente? Hay un error. Hay un error. Ahí tú controlas los errores, ¿no? Los errores de mal tipeo. Cierro hasta que todos los paréntesis se terminen y me salga el último de color negro. Hasta ahí yo sé que es el último que se debe cerrar. Vuelvo a leer. Si la zona de Pedro es igual a sur, entonces que se vaya en moto. Caso contrario, si tal vez es de norte, que se vaya en camión, en carro. O, como en este caso, si no se cumple eso, entonces su zona debe ser igual a oriente. Y ahí le corresponde camioneta. Caso contrario es error. Presiono Enter y me dice, ¿sabes qué? A Pedro le toca ir en moto, porque está en la zona sur. Pero ¿qué pasa si Pedro mañana me dice, no, ¿sabes qué? Voy a estar en el norte. Pedro, te vas en carro. No, señorita, voy a estar en oriente. Oriente, camioneta. Pedro regresa otra vez a su sitio, sur. Una vez más, igual, sí, doble clic. Si la zona es igual a sur, ¿qué sucede? Ah, si es igual a sur, viaja en moto. Perfecto, la fijo con F4. Punto y coma. ¿Qué pasa si no? Bueno, si no es igual a sur, sí, puede ser que esa zona sea igual a norte. Norte. Y si fuese igual a norte, que viaje en carro. Listo, en carro. F4. Punto y coma. Tampoco es del norte. Bueno, entonces sí debe ser ¿de dónde? Debe ser de oriente. Igual a oriente.
Ya está. Punto y coma. Y si es igual a oriente, le corresponde ir en camioneta. Fijo. F4. Ya está. F4. Pero ¿qué pasa si no es tampoco de oriente? Hay un error. Pongo acá. Error. Ya está. Cierro, cierro, cierro el paréntesis. Y listo. Leo. Sí. La zona es igual a sur. Moto. Si no, quizás debe ser igual de norte. Y si es así, carro. Si no, debe ser de oriente. Y si es de oriente, camioneta. Caso contrario, error. Presiono enter y ahí está. Como va a irse al norte, tiene que ir en carro. Y aquí, para que se aplique a todas mis celdas, el thinking thinking. Doble clic. Ya está. Listo. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver qué me dicen por acá. Christopher, adelante. Vamos, Christopher, deja tu mensaje por acá. ¿Vamos? Puedo abrir el micrófono normal, ¿no? Sí. Señorita Lucía, y una consulta. ¿Habrá una función en Excel que funcione como un tipo switch? Es decir, que no tenga un orden de prioridad en las preguntas de sí, porque ahí veo que usted considera como prioritario el sur, luego el norte y por último el oriente. Sin embargo, si se hace una pregunta y la respuesta resulta ser oriente, no se hace una sobrecarga en el procesamiento de Excel al tener que pasar primero dos confirmaciones antes de llegar a oriente, o siempre tiene que ser con un sí anidado. En este caso, Christopher, yo le he puesto en ese orden, pero va a depender de tus datos, ¿no? Tú lo puedes poner al revés. Si tu prioridad es quizás, como tú dices, ¿no? Oriente, lo cambias. Pones primero que evalúe oriente, luego norte y luego sur, para que no sea ese camino largo, ¿no? Porque como yo le estoy poniendo, primero evalúa si es igual a sur. Como no es, baja la siguiente, baja. ¿Es igual a norte? No, no es. Baja un tercero. ¿Es igual a oriente? Sí, ahí recién me confirma. Pero ¿qué pasa si yo veo que en la gran parte de mi data es de oriente? Entonces, ¿qué hago? Cambio. Aquí, por ejemplo, cambiar primero, ¿ya? Acá. Si yo veo que el 90% de mi población casi siempre es de oriente, para que no se haga esa sobrecarga que tú dices, Christopher, me voy acá y le digo, sí, la zona a la que pertenece Pedro es igual a oriente, entre dobles comillas, oriente, entonces que sea camioneta, su transporte, la fijo para no tener inconvenientes, punto, la fijo, punto y coma, y recién continúo con las otras condiciones que pasan de vez en cuando, imaginemos, ¿no? Si es que fuese ese el caso. Entonces, si no es de oriente, sí debe ser su zona, sí debe ser su zona, me abrió el paréntesis, sí debe ser su zona igual a qué, quizás igual a norte, ¿no? Tal vez a norte. Y si es que es igual a norte, ¿ya? Cierro dobles comillas, ¿qué le corresponde? Su viajecito en carro. Fijo con F4. Punto y coma. No es de oriente, no es de norte, entonces sí, por conclusión, mi zona debería ser igual a sur. A sur. Punto y coma, y le digo que le corresponde el viaje en motito. Caso contrario, puedes controlar esto con un error o con un mensajito adicional. Depende de ti, o puedes autocompletar con el 0. Ingreso, reviso siempre que todo esté bien, presiono Enter. Y ahí está, ¿no? Si yo, por ejemplo, oriente, me va a salir más rápido. El camino va a ser más corto, como tú dices. Se puede hacer con el sí anidado, es una opción la que te presento aquí,
pero si tú ves que es muy largo, hay otras funciones que podrías combinar. Podrías combinar con el sí punto conjunto, que es una nueva versión de la función sí. El sí punto conjunto ahorra este proceso de cascada que se ve dentro del Excel, ¿no? El sí punto conjunto te dice ya, ¿quiénes sí cumplen la función? O sea, ¿quiénes sí cumplen el requisito tal, tal, tal? Y puedes hacerlo. O si no, podrías trabajar con otras funciones adicionales. La que yo utilizo es la función sí anidada porque confío mucho en su procedimiento, pero como tú dices, se puede dar excepciones y ahí cambias el orden. Funciona normal, ¿ya? Solo cambiando el orden, ¿ya? Muy bien, ¿listo? Sí, y tengo una consulta más. Tengo entendido que para el ejemplo que usted está dando, solo busca un valor único, ¿sí o no? Entre tres opciones. Claro, busca el valor que está aquí. Este sí puede cambiar. Mira que No, al es, principio, es como el resultado va a ser un valor único entre las tres opciones que tiene entre sur, norte y oriente, ¿no? claro, para ¿Cuál este sería? ejercicio, sí. Para Mm, cada caso tiene su propia respuesta. Si es uno, tiene estáticamente su respuesta. Este horario le corresponde. Ya si tú quisieras esa respuesta que varíe, ya tendrías que trabajar con otras funciones adicionales. mm, Sí, porque yo estaba viendo como una función que pueda hacer lo mismo y he visto que existe la función de elegir según, que funciona como un si anidado para resultados únicos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mejor en un entorno ya de trabajo, como usted lo maneja? ¿Un si anidado o un elegir según? Podrías elegir, podrías trabajar con la segunda función que me estás indicando, porque como con el sí, como te comento, va a tener que hacer esa ruta obligatoria desde el primer dato que buscas hasta el último. Si tienes n condiciones, va a ser el recorrido hasta la n condición. Por eso se llama en cascada. Empieza de aquí y va a recorrer hasta que llegue al final. Si es que en ese rango se encuentra el valor, se queda ahí. Pero si es que el valor que estás buscando se encuentra al final, va a ser todo ese recorrido. Entonces, por ahí, según tu carga de datos, puedes trabajar con la segunda función, Christopher. ¿Ya? Todo va Ah, a ya. depender de tu información, de la data que tienes. Ah, ya, gracias. No te preocupes, Christopher, gracias. Mario, en el segundo ejemplo del transporte, a diferencia del primer ejemplo del horario, que los números no iban con comillas, cómo se trabajaba el transporte con letra sur, entre comillas, ahí sí me salió la fórmula. Sí, Mario, en esta segunda, claro, yo ya no lo puse entre comillas. En el anterior, en el primero no le puse dobles comillas porque se trabajaba con números. Y en este segundo sí lo puse con dobles comillas porque es oriente, norte y sur y son textos. Cuando son cadenas de textos siempre va en doble comilla. ¿Ya? Muy bien, hemos practicado, hemos visto varios ejercicios y este es su tarea para casa. Ya saben que conmigo siempre hay práctica, práctica, práctica. Así que si no practican, se olviden. Acá hay algunos ejercicios para que ustedes puedan ver un poquito de lo que hemos estado trabajando y aplicarlo. Importante es tener ese criterio de aplicación, como decía Christopher. Podemos nosotros conocer muchas funciones, pero no siempre es la más adecuada para nuestros casos. Entonces, cuando nosotros más practicamos, más nos damos cuenta cómo es que los datos van, cómo es que la función trabaja y en cuánto tiempo me va a poder dar ese resultado. ¿Listos? Tarea para la casa, ya saben, aquellos que realizan el ejercicio, una capturita y le envían a Arnold. Arnold, resolví el ejercicio práctico, no es obligatorio, pero sí son puntos adicionales sobre su promedio. Le escriben a Arnold y le envían su capturita, ¿ya? Gracias, perdonen la hora. La siguiente les ayudo con más consultas. Ya nos hemos pasado 6 minutitos, pero quédense, por favor, no se vayan, que ahora sí me dicen por ahí un sorteito, no sé, quédense, que Arnold nos va a ayudar. Muchas gracias, Arnold. Cuídense, nos vemos en la siguiente, en el mismo horario, por favor, cita ahí de 8. Madeleine, discúlpame. Disculpe, comentó que había un link de asistencia al inicio.
Sí, hay un link de asistencia, Madeleine, no te preocupes, justo Arnold nos va a ayudar con ese proceso, quédate y quédense, por favor. Gracias, nos vemos a la siguiente, chao, chao. Gracias.